Marcamos la actualidad aquí en Edición Calificada con el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Leandro Alperín. Legislador, ¿cómo le va? Sergio Gutiérrez le habla. Buenas tardes, Sergio, un gusto estar con usted. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Un gusto mío de escucharlo. Muchísimas gracias. Y lo decíamos en nuestros títulos, es el tema de debate aquí en la legislatura, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es lo que se previene en el tratamiento de este proyecto de medicina del cannabis medicinal, digo. Sí, efectivamente tenemos un desafío importante para la ciudad, que es el de regular una sustancia que cada vez se demuestra con mayor eficacia la colaboración que puede prestarle a muchísimos pacientes en muchísimas patologías de manera medicinal y terapéuticamente también. Por lo tanto, el desafío es regular un derecho que el Congreso Nacional estableció a fines del 2016 y que es que el acceso al cannabis es legal y el Estado tiene que garantizar que quienes lo necesitan puedan tenerlo. Esto es el debate, es el momento, digo, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿para qué sirve? ¿Cómo está en materia del análisis de este proyecto, legislador? Y si algo ha quedado claro en estos meses de pandemia es la importancia de la salud de nuestra población y cuál es el rol del Estado en la prevención para no tener que lamentar y costear las consecuencias de un Estado que llegue mal o tarde a problemas vinculados a la salud pública. Así que desde ese lugar sin duda es prioritario. Al mismo tiempo tenemos otra característica más, que es la posibilidad que el cannabis le da a la ciudad a través de su regulación de generar ingresos que, por cierto, en este contexto son mucho más importantes para cualquier lugar, también para nuestra ciudad. Y finalmente, un tercer argumento, no menor, es que la falta de regulación lo que hace es mantener a muchísimas familias en la marginalidad y que al cultivar, por ejemplo, como lo hacen algunas familias que necesitan el cannabis medicinal porque no pueden acceder de manera legal al aceite o porque lo quieren cultivar, de hecho, que es una posibilidad, la falta de regulación lo que genera es que muchas veces intervenga el Poder Judicial con su peor cara, que es la justicia penal. Entonces, en este país, en esta ciudad, se da la paradoja que cultivadores de su medicina terminan siendo criminalizados y dando excusas como delincuentes, y eso es por la falta de regulación. Así que ya sea por el derecho penal, por el derecho a la salud o por la necesidad económica que nuestras jurisdicciones tienen, por todos lados es una buena idea regular el cannabis medicinal, y es necesario. Digo, solamente hay que hacer hincapié, Leandro, ¿no? Solamente es para uso medicinal, ¿no? El cannabis para uso, digamos, personal, ¿no? Por satisfacción propia. En la ciudad no podemos regular otras cuestiones que no sean las autoridades por leyes, las autorizadas por leyes nacionales. El cannabis es legal cuando su finalidad es medicinal o terapéutico. En los otros casos, si bien hay jurisprudencia que dice que el consumo no puede ser penado, la ley 23737 mantiene la amenaza penal sobre los usuarios, por lo tanto no es materia de la ciudad, es materia nacional. Nosotros solo regulamos el acceso al cannabis medicinal y terapéutico. Y por supuesto tiene que haber la intervención de un profesional de la medicina en la prescripción de la marihuana, ¿no? Claro, exactamente. Si uno lo encuentra, sirve para iniciar acciones judiciales, usted lo decía, ¿no? Que no sea... Sí, claro, es lo que ocurre hoy. Hay muchísimas causas iniciadas en la ciudad, a veces por denuncias anónimas de personas que suponen que tiene otra finalidad y a veces porque la policía choca con la marihuana, ¿no? Muchas veces ven un balcón o alguien está fumando un cigarrillo de marihuana y eso da lugar a las acciones penales porque la ley todavía lo permite y bueno, cuando la tenencia de esa sustancia está originada en una necesidad médica o terapéutica, hay que explicarlo en la justicia, lamentablemente, porque en la ciudad no hay un registro ni de pacientes ni de cultivadores.
Todavía hay que explicar, ¿no? En este tema, porque los beneficios son muchos de este cannabis medicinal. Hay antecedentes en distintas provincias que ya está avanzando, como lo decíamos al principio del programa, Leandro. Así es, los beneficios son muchos y la regulación puede dar lugar a que encontremos muchos más todavía, que es lo que está pasando con esta planta. Cada vez se encuentran más cosas buenas, industriales, medicinales y terapéuticas, y siguen sin encontrarle tantas cosas malas para mantenerla dentro de las instancias que el derecho penal amenaza con la cárcel, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando de las organizaciones narcocriminales, nos referimos a los usuarios, pero sin perjuicio de lo que la legislación penal diga, que es asunto de los legisladores nacionales y de lo que la Corte Suprema ya ha dicho al respecto. En este caso estamos hablando de otra cosa. Hay una intersección porque hablamos de marihuana, pero el abordaje no tiene que ser el mismo. Esta no es una cuestión vinculada exclusivamente a la libertad, no es una cuestión vinculada exclusivamente a una equivocada o no política criminal. Acá estamos hablando del derecho a la salud, de lo que la ciencia ya mostró, de los beneficios que le traen a muchísimos pacientes y de las posibilidades económicas que puede generar para nuestras comunidades. Uh-huh. ¿Se va a vender, se puede vender, ya se está vendiendo, venta libre en algunas farmacias o solamente es venta personal, privada? Al no estar regulado por la ciudad, todavía no se vende en las farmacias. El acceso en nuestra ciudad se hace a través del ANMAT y de la importación. Hay otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires donde sí puede conseguirse en farmacias. Jujuy, como bien lo dijo usted, el Estado siembra, ha creado una empresa mediante lo cual lo hace. Hay municipios a su vez en la provincia de Buenos Aires, en Río Negro, en Neuquén, que han autorizado el autocultivo y el cultivo solidario. Santa Fe le ha dado media sanción a un proyecto de similares características en diputados hace 2 semanas. La Rioja. El cannabis avanza en todo el país. Creo que es una oportunidad para que la ciudad también avance. ¿Y qué dicen lo que todavía tienen dudas sobre esta aprobación del cannabis medicinal aquí en la ciudad autónoma? Bueno, hay muchos prejuicios, ¿no?, alrededor de la marihuana y esta asociación que tiene a lo delictual, a lo violento, sin perjuicio de las demostraciones científicas en favor o en contra de estas premisas. Lo cierto es que el prejuicio es lo que reina en quienes se oponen. Los argumentos científicos han sido derribados por la ciencia, ciertamente, ¿verdad? Pero aún quedan muchos prejuicios. Entonces, en lo que estamos trabajando es en eso, es en la sensibilización. Creo que hoy hay un número suficiente de legisladores como para aprobar esta iniciativa, pero me parece que lo importante es que haya un acuerdo muy amplio para que el acceso, la regulación y la investigación del cannabis con fines medicinales y terapéuticos no sea solamente política de una mayoría circunstancial, sino para que todos, oficialismo y oposición, podamos coincidir y que quienes todavía tengan dudas las despejen, porque es necesario el tener un Estado inteligente y que aborde de manera integral este tema. Así que estamos muy cerca. Yo creo que esto era inimaginable hace unos años, que la legislatura debata el autocultivo, y hoy es posible. Me parece que era inimaginable pensar proyectos acordados, y después de ahí le hemos demostrado que cuando las necesidades son urgentes, cuando los temas son científicos y hablamos de acceso a los derechos fundamentales, aún en tiempos de grieta y pandemia podemos generar acuerdos, y ese es el desafío, encontrar ese acuerdo trascendente que le dé el carácter estable a las políticas públicas en temas de salud y en temas de acceso a derechos fundamentales. Leandro, ha sido usted muy amable. Leandro Alperín, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a seguir de cerca este tema en esta materia, tanto en comisión como en el recinto de la legislatura, sobre este tema de medicina, cannabis medicinales. Digo, ha sido usted muy amable y a su disposición. Han sido muy amables ustedes también, y cuando lo necesiten, acá estoy. Es mi obligación dar explicaciones, y además muchísimas gracias por la difusión de esta iniciativa. A sus órdenes. Leandro.